Bien, nuestro sexto contenido tiene que ver sobre aconsejando sobre pecados evidentes y no evidentes. Y creo que el más común de los aspectos que afrontamos quienes estamos involucrados en la consejería bíblica es lo atinente al pecado. Esto no significa que todas las formas de consejería sean iguales, porque lo cierto es que está el pecado que es clarísimo, que podemos ver con toda claridad, mientras que otros no. Otros, digamos que se van como conociendo en el transcurso de la consejería. Digamos que en el primer caso son situaciones que algunos hermanos son conscientes de su situación y deciden, naturalmente, el confesar pecados es una obra del Espíritu Santo, son guiados por el Espíritu eh, para pedir ayuda, para solucionar una situación, y un grupo menor, digamos, desea darle gloria a Dios. Quieren, no quieren solo salir de su situación, sino que quieren darle gloria a Dios en medio de todo. Y un segundo aspecto tiene que ver con la consejería bíblica sobre pecados que no son evidentes, que al parecer han estado allí ocultos, aun cuando la persona se presenta para recibir el consejo, pero no entiende su pecado. Cada una de esas situaciones requiere que el Señor nos guíe, nos dé el discernimiento, la capacidad de acercarnos a estos hermanos para comprender cuál es el problema a tratar y luego realizar lo que Jay Adams habla sobre la confrontación. Justamente eso es la consejería numtética, ¿cierto? El problema, el pecado, la confrontación y el consejo propiamente dicho cuando es una técnica directiva. Y como estamos hablando de pecado, vamos a usar técnicas directivas de consejería, porque el asunto es poder realmente llevar a la persona a que restaure su comunión con Dios. Bueno, entonces sobre pecados evidentes, vamos a ver nuestra base bíblica. Voy a leer en Reina Valera. El primero de los textos se encuentra en Hechos 5, uno al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora, este pasaje, debo aclarar algo, porque dentro de las técnicas de consejería que usamos, ¿se acuerdan los casos que vimos y que ustedes mismos expusieron? Nos toca explicar el contexto del pasaje. Al parecer, muchos hermanos vendían sus heredades dentro del contexto de la iglesia primitiva para que las cosas fueran repartidas entre los más necesitados, sobre todo hermanos que tenían. Bernabé, su nombre era José, si no me equivoco, había vendido una heredad, no sabemos si era la única que tenía o si contaba con más medios, y la llevó a los pies de los apóstoles. Al parecer esto generó, es lo que alcanzamos a ver en esta pareja, como el deseo de figurar, de ser reconocidos, y vendieron una porción de su heredad, es lo que alcanzamos a ver, y hasta ahí no había problema. De hecho, ahí han podido tomar la decisión de no dar nada, no había pecado en eso. Han podido tomar la decisión de dar una parte y decir a los responsables, en este caso Pedro,
Pedro, mira, vendimos en tanto, pero vamos a dar tanto. No hay ningún problema en eso. O tomar la tercera decisión, que era la fatal, decir que lo iban a dar todo y tratar de engañar a la iglesia, y fue lo que hicieron. Es decir, un engaño seguramente para ser reconocidos, para ser vistos, con todas las consecuencias que esto trajo. Ahora, digamos que el pecado de Ananías es un pecado que fue evidente porque Pedro, siendo un apóstol, tenía un tipo de comunión distinta, especial a la de cualquiera de nosotros hoy en día. Digamos que tenía un conocimiento de primera mano dado por Dios y el pecado fue evidente. Y nótese que en el texto que acabamos de leer hay una confrontación muy fuerte, donde dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Te das cuenta? Hay una confrontación. El pecado ya lo ha repetido Ananías, porque Pedro le pregunta, ¿vendiste en tanto? Él ha podido decir, no, yo no vendí en eso, lo vendí en más y solo traje eso. No hay problema, no ha pasado nada, pero viene la confrontación, pero en este caso es como el caso ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento de Anán? Hay un pecado porque se trata de ocultar una gran cantidad de cosas y eso tiene unas consecuencias terribles sobre la vida de las personas. Entonces, cuando hablamos de pecados evidentes al ser confesados, mm, por lo general vemos que son hijos de Dios movidos por el Señor para estar a cuentas con Dios. Y aquí casi siempre tiene que ver con una confesión hacia los pastores, eh, que por decirlo de alguna manera se recibe como, como un secreto de confesión. La persona necesita estar a cuentas con Dios, porque entiende en su alma por el Espíritu Santo que no puede seguir en lo que ha estado practicando. Y digamos que Dios obra de una manera especial restaurando ese corazón. ¿Por qué vemos? ¿Por qué lo vemos? Porque hay una necesidad del perdón en la vida del creyente. Y esto no va solamente en las lágrimas, ni en el espectáculo, ni es que yo quiero estar bien. No, aquí hay una obra interna del Espíritu Santo que mueve el corazón, es decir, produce una contrición por el pecado y el creyente busca consejo. Ahora, en pecados que necesitan consejo, que necesitan ayuda especial, porque hay pecados que son confesados delante del Señor y eso es entre el creyente y Dios y tampoco los consejeros, seamos o no pastores, estamos llamados a perseguir a las personas para saber todos los secretos. Yo creo que eso incluso termina siendo una carga muy terrible para el consejero cuando andamos pendientes de todo el mundo, de qué hacen, de qué no hacen, de cómo viven. No, debemos tener cuidado de no ser tan invasivos en esos espacios. Recuerden algo, la confesión auricular fue inventada por el catolicismo romano con el propósito de mantener el control de las almas, de saber sus secretos. Y no es raro que muchos hoy en día copiaron el modelo siendo protestantes para tener el control de las personas, porque en su corazón eh, les gusta tener un control adicional sobre las almas y eso es peligroso. Nosotros como consejeros estamos llamados a realmente a servir de consejeros y olvidar mientras las vidas son restauradas. Que el Señor nos ayude a ser como Él, a imitarlo en eso, ¿no? Pecado confesado, pecado olvidado. El Señor restaura, el Señor ayuda, el Señor bendice, pero creo que hay muchas veces estamos como en esa dinámica de seguir sacándole los pecados a la gente. Peor aún cuando la persona
conociendo algunos pecados, empieza a soltar unas perlas venenosas desde el púlpito. Es que tal, es que no, eso es peligroso realmente. Son situaciones que no estamos llamando a eso. El verdadero creyente tiene está contrito, es llevado, movido por el Espíritu Santo. Otros casos son de atrición, como, es decir, el miedo a tratar de escapar del infierno o de la condena o tratar de escapar del castigo temporal. Y digamos que en ese sentido eh, es muy doloroso cuando nosotros vemos una persona que está confesando solo porque quiere escapar de la consecuencia. Y no, muchas veces esto requiere un proceso, un proceso de restauración. La consejería, recuerden que eh, muchas veces es un evento que lleva tiempo, aunque debemos evitar esa dependencia continua de la consejería, pero es un proceso. Muchas veces nos va a tomar más tiempo del que pensamos, incluso a más de un consejero. Ahora, hay pecados evidentes por ser públicos, es decir, cuando una persona es sorprendido en el pecado, ¿qué hacer? Mateo capítulo 18 es bastante claro. Si tú sorprendes a tu hermano, ve y habla tú con él. Si, si no te hace caso porque está en pecado, ve, busca un testigo. El testigo debería ser un testigo calificado, ¿verdad? Una persona que tenga autoridad. Vamos, confrontamos entre los dos el pecado y esa persona pues debería reaccionar, dice, pero si no reacciona, entonces llévalo a la iglesia y, y si no escucha a la iglesia, pues tenlo por gentil y publicano, es una excomunión, y es la cortada de la iglesia local con todas las consecuencias que eso tiene. Esto es un caso donde va unida la disciplina a la consejería bíblica. Ahora, sabemos que hay casos en donde hay personas, hermanos, que no son miembros de la iglesia. ¿Qué hacer cuando el pecado es público, cuando el pecado está afectando, se hace evidente y no son miembros de la iglesia? Pues ya en estos casos de disciplina, el mejor asunto es no permitirle la entrada a una iglesia cuando una persona insiste en su pecado, insiste en seguir actuando como un no creyente, como un impío. El pecado público también puede ser una señal, o yo creo que es una señal de dureza máxima del corazón. Y les quiero citar un texto del Antiguo Testamento o una situación del Antiguo Testamento. Cuando Israel aún está en el desierto, antes de entrar a Canaán, un hombre lleva a una mujer extranjera y la mete en su carpa para estar con ella sexualmente. Y uno de los sacerdotes, hijo de Aarón, creo que es Eleazar, toma una lanza y los mata a ambos y separa la mortandad. Se sintió lleno de celos. ¿Qué quiero que veamos allí? ¿Cuál es el principio? El principio no es tomar y a lanzar a los demás, porque hoy en día no se puede hacer y nosotros no estamos bajo un sistema sacerdotal donde el sacerdote opera como juez, sino que estamos justamente ante un sistema eclesiástico donde son otros los formatos de disciplina que se emplean en el tiempo actual. Lo que quiero que veamos es que cuando un pecado se manifiesta de una manera tan pública, es evidente que el corazón de la persona está totalmente alejado de Dios, lejos de la comunión de Dios y con el profundo deseo de no agradar a Dios. Esa persona está así. Hace algunos años, yo creo que como 15 o 16 años, eh, una persona llegó pidiendo, una mujer llegó pidiendo ayuda desde Bogotá. Su esposo se había ido de la casa con una chica más joven y
Y el tema, lo puedo decir con toda libertad, pero el tema fue público en la iglesia en Bogotá. Y luego la hermana llegó acá siguiendo al hermano que se había venido con la otra mujer para la costa. Y yo no sé cómo ella lo invitó a la iglesia, llegó, estuvimos hablando, pero el pecado público de este varón era pero tan terrible que en aquella época estaban los teléfonos BlackBerry, ¿te acuerdan? Unos BlackBerry que tenían un pin, una cuestión, y ese hombre cada rato le sonaba el celular y era la otra, la mujer esta, y la hermana estaba desconsolada. Recuerdo que la tomamos allí, los que estábamos a cargo de la iglesia, y le dijimos, mira, aquí lo que queda es la separación, porque no puedes permitir, no te podemos dar falsa esperanza, porque este hombre está totalmente endurecido, ya la había tratado en su ciudad, de donde venía, y ahora la estaba tratando mal delante de nosotros. Le dijimos, no, olvídate. Y ella pues le tocó apartarse de aquel varón con mucha tristeza, pero el Señor con el paso de los años la restauró su alma, y aquel hombre siguió con el corazón endurecido. Para sorpresa mía, este año llegué a Bogotá a dictar esta asignatura y él estaba en el salón recibiendo la materia. Ya lleva como 3 o 4 años congregándose. El Señor es el que ha quitado esa dureza del corazón, aunque no ha vuelto con ella, ella no lo ha recibido de nuevo en casa. Y eso son decisiones ya internas del matrimonio, porque no sabemos cuál es la profesión de fe. Pero siempre que se presentan estos asuntos de un pecado público manifiesto, es una señal de dureza máxima. También puede ser una señal de apostasía. Una persona, ya cuando ya no podemos llamarle hermano, sino cuando una persona abraza abiertamente un concepto doctrinal y pone su vida en eso, y va en contra de la ortodoxia, sin lugar a dudas, estamos hablando de de un corazón endurecido, eh, de un pecado evidente que está golpeando duramente la base o el cimiento de esos corazones que están alejados de Dios. Apostasía es apartarse, pero también incluso podría ser más grave. El tema podría ser algo de incredulidad manifiesta, es decir, que nunca fue creyente. Y yo creo que el apóstata, en últimas, nunca ha sido verdaderamente creyente, porque cuando Dios sella con su Espíritu Santo el corazón, Él no nos deja caer en herejías, en apostasía. No que, por ejemplo, los casos que se presentan de que se volvió católico practicante, católico romano practicante. No, nunca fue creyente. Se volvió testigo de Jehová, se volvió mormón, cayó en las sectas coreanas estas. Nunca fue creyente. Son pecados evidentes, públicos, señales de un corazón que se ha dañado. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo aconsejamos? Pues yo creo que es un llamado, una exhortación como consejero que tiene que ser muy fuerte. No puede ser una exhortación a medias tintas, sino un llamado a que revisen la profesión de fe. Es decir, la evidencia que estás dando en este momento es que no, que no eres creyente. Ahora, cuando nosotros vemos un pecado de estos evidentes, muchos confiesan es porque han sido sorprendidos, no porque el Señor los ha llevado a confesar, sino que ya se ven en la penosa obligación de confesarlo. Es muy distinto la persona que llega y, y lo dice con toda honestidad y dice, hombre, es que yo estoy
yo estoy en esto, ayúdenme. Esa persona yo creo que realmente eh, Dios está orando en su corazón. Ahora bien, hay pecados evidentes no reconocidos y empiezan el traslado de la culpa o echarle la culpa a alguien más. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que empieza defendiéndose de la falsa reputación. Es que yo tengo un nombre que yo nunca he sido ladrón, yo tengo un nombre. eh, es decir, se pone la reputación por encima de la gloria de Dios. Se pone la reputación por encima de la gloria de Dios, lo cual es una señal terrible para cuando uno está aconsejando a una persona así, uno dice, ¿qué problema? Porque hay un asunto grave aquí y esta persona está tan centrada en sí misma que es un pecado evidente y no quiere reconocerlo. Por ejemplo, los casos más difíciles que hemos tratado o que se tratan hoy en día son los casos de las adicciones, el alcohólico, el drogadicto, personas que tienen problemas con sustancias. Esas personas son bien difíciles porque siempre tienden a la manipulación. Está el tema de la victimización. Es que yo he sufrido mucho, es que yo soy una víctima de la droga, del licor, es que yo tal cosa. Ahora, puede darse también que haya una defensa justa ante una calumnia y ante esto debemos ser cuidadosos de indagar lo sucedido. El proverbio dice que toda causa parece justa hasta que viene la otra persona y aboga. Y a veces tenemos la tendencia a hacer lo que dice el refrán popular, de que la primera impresión es la que cuenta. En consejería matrimonial, por ejemplo, llega una persona herida por una situación, sobre todo en los matrimonios que están nuevos, que están empezando, y dice, no, es que pasó esto, pastor, y mire, y se descarga contra la pareja y nos dicen de cuánta cosa, y uno incluso llega a sentirse movido por eso, pero hay que escuchar a la otra parte. Muchas personas han sido puestas en disciplina y así con todo, con todas las situaciones, cuando hay una lucha entre hermanos, este, y tal vez uno dijo algo del otro. No, hay que indagar a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Y estos casos son complejos porque aquí creo que nos toca ser más firmes. Yo decía en una clase anterior que uno de los problemas aquí a considerar es que casi nadie quiere reconocer que hizo mal frente al otro hermano. Casi nadie. Se necesita una iglesia muy madura, una membresía muy madura, personas muy maduras para que puedan reconocer y querer cambiar la situación o revertir. Y ¿sabes cuáles son de los casos más difíciles aquí? Los casos de chisme. Fue que dijo, fue que no dijo, fue que manifestó tal cosa, fue que el hermano dijo y se lo dijo a otro más. Ya cuando se ha formado la cadena esa, la cadena destructiva, es complicado. Yo les decía en una clase anterior que es más fácil que confiese un homicida que un chismoso. Una persona puede llegar y decir, no, pastor, imagínense, yo maté tal cosa y estoy dispuesto a asumir las consecuencias eclesiásticas, penales, todo, a que una persona diga, pastor, sabe que necesito ayuda porque yo soy un chismoso o una chismosa. Esos casos son bien complicados porque el chismoso siempre es la víctima, siempre los demás le tienen rabia, siempre, por eso Santiago dice que un pequeño fuego enciende todo un bosque y estos casos, eso debe ser detenido en la consejería. No nos dé miedo decir, sí, con amor.
pero que no nos vaya a dar miedo decirle a las personas, ¿sabe qué? Eso es chisme. Tú tienes que entender que lo que estás haciendo este, no está bien. Lo que estás haciendo es un tema terrible, es un tema de chisme que puede acabar con una iglesia. ¿Cuántas veces un chisme no ha acabado con una iglesia? No la ha dividido, no ha hecho que un hermano querido se vaya para otro lugar, mientras el chismoso queda riéndose dentro de la iglesia. El chismoso o la chismosa, que no sabemos qué puede ser. Unas situaciones como esa hay que manejarla con mucha firmeza, pero mucha firmeza, dentro, dentro de la consejería bíblica. Em, pero también hay consejería sobre pecados no evidentes. Salmos 19:12, lo tienen en pantalla, dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Es decir, cuando se desconoce la naturaleza del pecado, por ejemplo. Hoy en día no creo que haya ese pecado ritual como en la antigüedad, que una persona si tocaba algo inmundo y entraba así a la comunión, pues no hay ese tipo de pecados. Pero un cristiano inmaduro puede desconocer la naturaleza del pecado. Es decir, puede creer que no está pecando, porque digamos que nosotros muchas veces no podemos discernir entre, entre las tonalidades de la vida. Eh, no todo es negro o blanco, hay grises, pero esos grises son pecaminosos y no lo alcanzamos a ver. Le pongo un ejemplo. El legalismo es pecado, ¿verdad? El antinomianismo también. Son dos caras de la misma moneda. Todo legalista es en esencia antinomiano y todo antinomiano es legalista. Es, como lo dice Sinclair Ferguson en su libro El Cristo Completo. Es un libro muy interesante sobre el tema de la controversia Marrow. Pero lo que nosotros vemos es que un creyente verdadero puede llegar a pensar que no es legalista y estar sumergido en actos de legalismo. Y no me refiero a apariencia externa, es decir, una hermana puede tener en su corazón el no usar aretes y eso no la hace legalista. No, no le gustan. Es una forma eh, de expresar su vida, no pasa nada y no se mete con nadie. Igual un hermano tal vez pueda tener el cabello un poco largo y, y eso pues realmente no afecta en nada. Pero cuando una persona es legalista, que quiere que todo el mundo viva como él vive y de pronto usa corte militar, por poner un ejemplo, y quiere que todos los hermanos tengan corte militar, ya ahí hay un problema de legalismo. Hay un problema de legalismo. Hace años en una iglesia local llevaron a consejería a yo creo que era creyente. Lo llevaron delante del pastor, nosotros estábamos retirados de allí y el problema había sido un problema mayúsculo porque ese hermano estaba en entrenamiento para predicador, estaba como en una escuela de predicadores, algo así, y le permitieron hablar. Y me cuentan después que este hermano habló en contra del uso de jabones, desodorantes, el uso de calzado nuevo, el uso de perfumes. Mejor dicho, fue un discurso en contra prácticamente de la forma de vida moderna que nosotros hoy en día tenemos. Cuestionó todo, que los hombres no podían ir a un salón de belleza a cortarse, sino a una barbería.
sea, ya empezó a poner elementos muy puntuales de cómo debían vivir, que el hombre no podía barrer la casa, una cosa espantosa. Y al pastor le tocó hablarle con toda franqueza, porque este hermano desconocía realmente la naturaleza de su propio pecado. Él no creía que estaba pecando, al contrario, creía que todos los demás estaban mal, pero este hermano recibió la amonestación y luego, digamos que empezó poco a poco a salir de de aquella situación tan terrible del legalismo al que estaba siendo sometido. Pero también nosotros vemos que puede ser que la conciencia se hace insensible o estar a un paso de la cauterización de la conciencia frente a una práctica recurrente del pecado que hace que la persona crea que, que todo está bien, que no ha pasado nada. Yo me pongo a pensar, porque hace días veía un especial, un documental mejor, sobre los países en guerra, y hay países que ni siquiera se mencionan: Yemen, Sudán del Sur, uno en África y otro en el, y otro queda en los Emiratos. Bueno, están ahí cerca, están lejos uno de otro, pero son dos países en guerra internas, en unas guerras civiles que tienen años que no acaban. Eh, Estos países son musulmanes, pero lo que me sorprende es que hay pequeños grupos cristianos allí. Pero ¿cómo tienen que vivir los cristianos allí? Yo me ponía a pensar, ¿qué hacer frente a las situaciones cotidianas de la vida? Un creyente puede estar robando, entre comillas, para sobrevivir y hacerse totalmente insensible ante cualquier tipo de robo. Eh, no sabemos cómo es la vida en medio de esas guerras tan terribles, y puede estar con una conciencia que se está insensibilizando y que poco a poco va a caer en una cauterización terrible. ¿Qué se requiere aquí? Pues aquí se requiere sabiduría divina para tratar estos casos y una profunda preparación bíblica sobre antropología, es decir, el conocimiento de la doctrina bíblica del hombre y la doctrina del pecado. Sí, recuerden que el hombre verdadero tiene que eh, ejercitar el discernimiento, como dijo Spurgeon, no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo casi bueno. Ese es el punto acá, porque cada vez los malvados son más sagaces, es la palabra que usa la Biblia, y en consecuencia estas personas son capaces de, de disfrazar la mentira para que suene bien. Yo no sé si usted recordará que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la agitación en Alemania del nacionalsocialismo, del partido nazi, eh, la iglesia luterana alemana, en su gran mayoría, apoyó el movimiento nazi. De hecho, en la biografía de Bonhoeffer, que es escrita por Eric Metaxas, dice que en un momento llegaron a decir los clérigos luteranos que Hitler era la respuesta enviada por Dios para una nación necesitada. Hoy en día eso nos escandaliza, pero ellos en su momento llegaron a creerlo. Muy pocas personas, entre ellos el pastor Bonhoeffer, pudo discernir el gran peligro que era no solo para la nación, sino para el mundo, de esta situación que se presentaba, aunque el mismo Bonhoeffer incurrió en el problema de tratar de eliminar a Hitler a través de un atentado, el atentado de Valkyria, de la bomba que fue puesta en el búnker donde estaba Hitler. De hecho, sobre ese aspecto se hizo una película protagonizada por Tom Cruise, que creo que se llama Valkyria. Eh, y allí digamos que se alcanza, o alcanzamos a ver ya cuando hacemos el análisis de hasta dónde nuestro corazón
puede llevarnos en cierta circunstancia particular de la vida. Ahora, el ejercicio del discernimiento. ¿Se acuerdan lo que vimos sobre Acaz siendo confrontado por Josué? Eh, la necesidad de ejercitar el discernimiento y la necesidad de la confrontación. Recuerden, cuando el aconsejado se trata de esconder lo que es evidente. Acá no lo hizo, pero puede ser que en una consejería una persona trate de esconder lo evidente. Puede ser a través de una negación continua, yo no, yo no, yo no, aunque sea evidente, aunque sea sorprendido, aunque tengan foto y video. Es un montaje, alguna cosa, como los políticos de nuestro tiempo, que los ven que reciben dinero en una bolsa y dice yo no he sido, y eso no tiene nada de malo, en fin, cosas como esas. Entonces, pero también hay razones para desconfiar muchas veces de quien pide consejo, porque como lo decíamos, puede llegarse a dar el caso de una persona que lo único que quiera es llegarse a sentir bien. Es decir, yo quiero salir de esta situación. Puede ser, puede pasar. Yo quiero salir de esta situación, quiero, quiero que no tener problemas, quiero sentirme mejor y, y en realidad lo que nosotros vemos allí es que no hay una verdadera razón para buscar consejos. Y allí yo creo que, y en esto no estoy siendo indolente, sino que hay momentos en que uno se debe levantar de una consejería y decir, ¿sabes qué? No te voy a aconsejar, porque creo que tus motivos para buscar un consejo no son verdaderos. Seguramente vendrá el tema de, no, pero es que tú no me puedes juzgar. Claro que puedo, usando el discernimiento. Si estamos viendo, eh, ¿se acuerdan las preguntas, las preguntas de acercamiento de las que hablamos cuando vamos a aconsejar? ¿Estás dispuesto a ser aconsejado bíblicamente? ¿Se acuerdan las preguntas? Sí, sí estoy dispuesto a ser aconsejado bíblicamente. Segundo, ¿estás dispuesto a poner por obra lo que la Escritura dice? Y el aconsejado puede decir, sí, estoy de acuerdo a poner por obra lo que la Biblia dice. Bien, ¿crees que se te va a dar una consejería bíblica? Sí, ok. Si es así, pues seguimos adelante. Pero cuando empezamos a ver este tipo o una decidida resistencia al consejo, pues creo que es momento de detenerla. Ahora, la consejería no es una mano en el hombro. Hay una confrontación, sí, en amor, pero se necesita la confrontación. Consejería sin confrontación no vale, no es consejería. Y si alguna persona se molesta por la confrontación, entonces creo que hay algo malo allí. También, bueno, ya habíamos hablado del uso de la disciplina pastoral y la disciplina eclesiástica severa, ya es el último punto, de eso ya hablamos, pero no podemos dejar fuera de toda esta ecuación el proceso de restauración. Recuerden que disciplina y restauración van juntos. Confrontación, disciplina, restauración van juntos. Debe haber un ejercicio de restauración que parte en donde el consejero ayuda. No solo es el seguimiento es muy importante. La lectura de textos, la lectura de la Biblia. Pero ¿saben qué me preocupa muchas veces? Y aquí debo detenerme un poquito, la forma como podemos estar abordando el pecado muchas veces. Estamos hablando de pecado, pero la forma como se está abordando el pecado. Sabe que muchas veces atacamos simplemente la conducta y los consejos son muy parecidos. No hagas esto, no vuelvas allá, no te juntes con, lee la Biblia, ora. Sí, sí, está bien, qué bueno. Pero cuando uno lee textos puritanos que son tan valiosos en esto y que conocían tanto la naturaleza humana, por ejemplo, La tentación de John Owen, La mortificación del pecado de John Owen,
y algunos otros textos puritanos, o los libros de santidad, el de Thomas Brooks, o el de Ryde, el de Santidad, que así se llama, y uno ve esos procesos de restauración, uno ve que estos hombres, los puritanos, MacArthur tiene una parte muy bonito en su libro de consejería sobre la consejería puritana. Y saben que estos hombres no se, o sea, sí se ocupaban de la conducta porque es importante, pero como dice Piper, Jonathan Edwards también, que son estudiosos de los puritanos, bueno, Piper estudioso de los puritanos, nosotros vemos que el corazón del hombre, o en el corazón del hombre, lo que se debe orientar o reorientar hacia Dios son los deseos del alma, las intenciones del corazón. ¿Qué cambia el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando, cuando Él llega a tomar posesión de nuestro ser? Cuando el Espíritu Santo, el Dios Espíritu, pone su sello en nuestra alma y nos dice, es mío o es mía. Cambia la mente, el corazón, y como fruto de eso, pues se cambia la conducta, ¿sabes? Como fruto de eso se cambia la conducta, como un hermoso añadido, pero Dios cambia los deseos. Es decir, nuestra fuente de deleite va a empezar a ser Dios. El creyente tiene que ser llevado a que haya consuelo, y el consuelo no es solo el reposar de la aflicción, sino el consuelo es el poder gozarse en Dios, el poder disfrutar de la presencia de Dios, el poder vivir para la gloria de Dios. Eso es importante realmente en la consejería, que el deseo del corazón nuestro sea movido hacia Dios. Hacia allá debe apuntar el consejo, hacia allá debe ser llevado el creyente. No dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá los deseos del corazón. Estoy parafraseando. Es algo así, es algo maravilloso, pero me llama la primera parte porque me llama la atención la primera parte del texto porque casi siempre dice que, casi siempre el que bendice, dice que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Ah, y lo que está antes, deleítate a sí mismo. Pregunto, ¿quién puede deleitarse en el Señor si no solamente un creyente? ¿Quién puede deleitarse en el Señor sino únicamente aquel cuya alma se apunta a la gloria de Dios, a la búsqueda consciente de la gloria de Dios? Recuerdo que al pastor John Piper lo han atacado durísimo porque él ha hablado o ha acuñado a partir de una frase, de una frase que usaban mucho los epicúreos, ¿verdad? Y algunas tendencias filosóficas en la antigua Grecia que apuntaban al placer, el hedonismo. Pero Piper habla del hedonismo cristiano y él no habla de hedonismo como la búsqueda del placer por sí mismo, sino que habla del creyente que solo encuentra deleite en la persona de Cristo. Y yo creo que nosotros como creyentes y, y como consejeros hoy en día, nosotros estamos llamados a esto, a que los aconsejados se deleiten en Cristo y que que el Señor nos ayude a presentar a nuestro Señor Jesucristo como un deleite, como el único deleite del alma, la esperanza, el amor, la gracia. Y si nosotros leemos nuevamente Gálatas 5:22, donde habla de el fruto del Espíritu, nosotros nos vamos a encontrar que el fruto del Espíritu es amor, pero también es gozo, deleite. Al creyente que está en pecado hay que tratar de llevarlo en la dirección de poderle mostrar que sin Cristo no hay gozo.
que solo en Cristo hay verdadero gozo y que el pecado rompe la comunión con Cristo y por lo tanto te roba el gozo. Que todo pecado lo que hace es tratar de sustituir el gozo que el Señor Jesucristo pone en nuestros corazones por por un falso gozo. Es decir, tratar de sustituir la verdad por la mentira que Satanás propone. Se trata de sustituir el, el producto original por la imitación. Porque, eh, insisto, más de una vez nosotros hemos visto a hermanos hundidos en los pecados y todos fueron seducidos, o cuando hablamos de pecado, todos hemos sido seducidos por algún tipo de pecado en donde creemos que hay felicidad, pero luego caemos en la cuenta de que no, el pecado no puede darnos la felicidad o el gozo que nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Entonces, creo que el proceso de restauración hemos fallado muchas veces por poner más cargas de las que el creyente puede llevar. El verdadero arrepentimiento debe conducir a una mejor comunión con Cristo. Y una mejor comunión con Cristo no se consigue simplemente leyendo de manera mecánica la Escritura, sino en una profunda meditación de la Escritura, en una profunda tiempo de oración con Dios, en una y estar realmente delante de Dios. Finalmente, en esta parte, podemos decir que, o podemos hablar también de una consejería previa a los procesos de aceptación del nuevo creyente en la membresía de la iglesia. Y esto es importante porque hay muchas personas que llegan con falsas expectativas a las iglesias cristianas. Y seguramente también las iglesias cristianas hemos sido responsables en algún momento de nuestra vida y lo siguen siendo hoy en día muchos al generar falsas expectativas sobre el creyente. Cuando le dicen, ven a la iglesia y aquí tendrás la felicidad o aquí se te van a resolver los problemas, aquí vas a tener trabajo, aquí vas a conseguir esposa o esposo, aquí, no, no, falsas expectativas. Gracias a Dios que el Señor corrige esto cuando nos hace madurar dentro de una iglesia local, pero es importantísimo, por eso, una consejería previa o entrevistas de consejería al proceso de membresía, en donde con toda honestidad se le preguntan a los aspirantes eh, qué, por qué razón llega a la iglesia. Y este es el punto, un punto interesante, porque aquí es donde uno puede incluso detener el proceso de ingreso a la membresía o rechazarlo totalmente. Rechazarlo, ¿por qué? Por situaciones se pueden presentar allí, personas impenitentes, es decir, no arrepentidas, y manifiestamente dicen que no quieren arrepentirse de algo. Y uno dice, bueno, entonces esta no creo que sea la iglesia para ti. Entonces te puedes congregar en otro lado, no hay problema. O hay otras cosas que personas que llegan con con preguntas genuinas a la iglesia y hay que responderle. Creo que ahí es nuestra obligación. Bien, yo creo que que ah, este quinto contenido, este sexto contenido, era importante que lo abordáramos. Bueno, no veo preguntas en el chat, no veo preguntas en el chat. Si hay preguntas cortas, por favor, hágalas cortas, cortas. Y los comentarios, apúntelos y los hace después. Preguntas muy precisas ahora. Pueden levantar la mano y con todo el gusto les abro el espacio.
Pastor, yo hice dos, no sé si aparece ahí. Ah, espérate, Buena espérate, Rafa, noticia. perdona, déjame mismo acá. Chat, ¿dónde está el chat? ¿Será Espérate, que yo Rafa. lo puse mal? No, debe ser que yo lo tengo a chatear acá está. Vamos a ver. Ándale, ¿no está? Parece. Lo envió por el chat, hermano Gaspar. Ah, ya, Sí, por claro. el chat de licenciatura. Miércoles. Bueno, Ya, claro, no te preocupes, aquí sí, está. sí, sí. Ya, tranquilo, mi hermano. Sí, Ya, no, sí, licenciatura, aquí está, a ver. No aparece tampoco. No está, Gaspar. no, está bueno, esta, ya que no sé cómo entrar para. ¿Qué hay del consejero que está cometiendo el mismo pecado del aconsejado? Tú que juzgas a otros, hace lo mismo. Hay un versículo bíblico. Y la otra pregunta es, ¿puede presentarse el caso que haya un pastor que no haya sido elegido por Dios, porque yo creo que lo debe haber y muchos Ujú. no creyentes, y pueda aconsejar? A ver, el, creo que aquí hay un tema de consejería que el haber estado es decir, el pasado, ya para el micrófono, Sí, ya, oye, el haber estado involucrado en un pecado particular, digamos el alcohólico, eso no lo descalifica en ningún motivo, de ninguna manera, para ser consejero, o el que fue drogadicto. No lo descalifica. ¿Por qué? Porque entendemos que si ha sido llamado como ministro del Evangelio, pues ha sido limpiado, ha sido tomado por Dios, ha cambiado su condición. Ahora, otra cosa sucede si estamos frente a un sinvergüenza. Eso lo deshabilita, eso es verdad. Y ahí sí se lo hay. aplica, exacto, y ahí sí se aplica el tema. ¿Cuál fue la segunda pregunta? No te escucho la segunda. Ya respondí la primera. Sí. ¿No me escuchaste? ¿La vuelvo a responder, mi hermano? Sí, sí. ¿Cómo la entendió usted para ver si es la primera o la segunda? ¿Cómo la entendió? La primera es que una persona no queda descalificada por haber sido algo, por ejemplo, si era alcohólico y llega un alcohólico con el mismo pecado a, a su, a su despacho, eso no lo descalifica porque había sido, pero ya no lo es. Ya no lo es porque No, El Señor lo ha restaurado. De hecho, podría ser de mucha ayuda. Otra Pastor, cosa, o- otra no, cosa, otra cosa es que sea un sinvergüenza. Pastor, no es la pregunta. Ajá. Por ejemplo, obviamente que eso está de parte ya de discernimiento de la membresía y del pastor, de ver si un miembro o otro pastor, digamos, ha sido practicante de un pecado que puede existir. Entonces viene a alguien a pedir consejería. Un ejemplo, alcoholismo, usted lo dice. No ha dejado todavía ser alcohólico, pero en una forma oculta lo hace. Entonces viene alguien alcohólico y y empieza a pedir consejería. Entonces, la Biblia dice, porque cuando uno está aconsejando y está mostrando un pecado, pues está haciendo el tres procesos final de la confrontación, la disciplina, la restauración. Tú que juzgas a otro, hace lo mismo. Ajá. O sea, en ese caso, pues un pastor que está haciendo el mismo pecado no puede aconsejar. Esa es la primera pregunta. Ok, pero el punto ahí, Gaspar, tú mismo te has dado la respuesta. Es una persona que sigue practicando lo mismo. Tú me lo estás diciendo, ya. Entonces, en ese sentido, estamos de acuerdo. Una persona que está en lo mismo está descalificado para poder participar en eso. Pero una persona que fue, no, No, porque ya claro, Dios lo restauró. Quiero así también es. una precisión, creo que es saludable.
Eh, Tú dijiste que el alcohólico nunca deja de ser, esa es la visión de los AA, pero ¿Eh? los cristianos creemos que el Señor realmente libera del pecado. Nosotros no vemos el alcoholismo como una enfermedad o como algo Ah, que se pone en pecado. pausa. No, es un pecado y Dios Claro. Dios te hace libre, te hace libre. Claro, ese es el tema. Aquí tenemos un enfoque distinto frente al alcoholismo y a las adicciones. Bueno, Entonces, Pastor, y la segunda pregunta va encaminada a lo mismo. Porque una persona que lo haya montones, Pastor, usted debe saberlo, iglesia reformada y no reformada. Porque eso nada más la elección, el nuevo nacimiento solamente lo sabe Dios. Obviamente, hay pastores o hay cristianos que ya le han dado una credencial de pastor que en una forma oculta no da frutos dignos de arrepentimiento acerca de la práctica de un pecado. El pastor que lo elige, la membresía que lo elige, no conoce de ese pecado. Y el pastor lo nombran de pastor, vamos a votar por fulano de tal, todo el mundo vota por este pastor, aparentemente una persona piadosa, ujú, pero pues, en forma ocultación practicante del pecado. Entonces, esa persona, si es practicante del pecado, no nacida de nuevo, que todo lo dice, solo que no lo manifiesta evidentemente, es una persona que no ha nacido de nuevo, por lo tanto no ha sido una persona creyente, no ha sido una persona elegida por Dios. Sin embargo, esa persona está frente a muchos hermanos de la membresía que se acercan a que le den un consejo. ajá. Entonces, ¿qué hacer en eso? Porque realmente el discernimiento, aquí a Pedro, pues tenía el Espíritu Santo, que esa es otra cosa que yo veo que en la iglesia primitiva, pues todavía había un discernimiento. El Espíritu Santo le mostró que había sustraído Gaspar, de la venta del. Obviamente, sí, Gaspar, hoy en día no pasa lo mismo. sí, Gaspar, lo que pasa es que justamente eso, el tema es mientras se mantiene oculto, ¿cómo lo sabes? Exacto. Ese O es el sea, problema. Pato, ¿será que ya el discernimiento que existía en la iglesia primitiva no lo hay hoy en día? Es que tenemos la escritura, Gaspar, y casi siempre el falso ministro se manifiesta en la ortodoxia. Sí, la ortopraxis es una consecuencia de esto, pero casi siempre, yo digo que en el 90 y tanto % de las veces, se manifiesta en la ortodoxia, es decir, alguna doctrina la tuerce y la tuerce de una manera fea. Casi siempre ocurre de esa manera. Entonces, creo que ahí es donde uno empieza a reconocerlo. Naturalmente, el Señor nos dio otros aspectos, los frutos, ¿verdad? Al falso maestro lo conocemos por el fruto, al falso maestro. Es decir, su forma de vida no puede permanecer mucho tiempo oculta. Alguien lo descubre, alguien se da cuenta de lo que está haciendo, alguien lo exhorta, en fin, termina siendo un problema bastante serio, bastante fuerte. De esta manera, lo que aconsejó él, pues, viene de parte de Dios, Pero pero nosotros es que todavía fíjate, pudo haber aconsejado de manera correcta, porque en últimas se utiliza la palabra de Dios, pero yo dudaría de que pueda aconsejar, de que pueda aconsejar bien. Te pongo el caso de los fariseos en la escritura. El mismo Señor dijo, bueno, lo que ellos dicen, lo que ellos les piden que haga, háganlo, pero no hagan vosotros lo que conforme a ellos sus hacen. obras. Claro, porque son obras de injusticia, son obras. Entonces, ese problema es un problema serio. Mira, yo creo que dentro de la iglesia actual, en nuestro tiempo, son más los problemas que pasamos resolviendo por malas consejerías que dieron o que recibieron los miembros en otros lugares, que por consejerías que se generan hoy en día dentro de nuestras propias iglesias. La mayor parte de las consejerías que se generan en nuestras iglesias son por pérdidas, por enfermedades, por decisiones, pero los que vienen de otros contextos vienen con problemas de formación doctrinal muy serios y han sido mal aconsejados.
Solo por ponerte un ejemplo, alguna vez llegó al despacho de un pastor alguien que dijo que estaba totalmente, que estaba frustrado, fue la palabra. Y el tema de la frustración era porque él creo que no había obtenido los recursos que necesitaba a pesar de que había pactado. Entonces, una mala teología puede producir un problema gravísimo. Entonces viene uno a corregir acá. Mira, Dios no está obligado a dar porque tú des, en fin, son cosas como esas. Entonces son temas complejos. Bien, listo, mi hermano, gracias. Por aquí tengo una pregunta Gracias, de Marcos. gracias. Gracias. Ok. Dice, buenas noches, bendiciones. ¿Qué hacer cuando se entra en conversación con un pastor y él asegura que la salvación se puede perder? ¿Se toma como descalificado para consejo o amablemente se empieza a discutir el tema con él cómo se abordaría ese caso, pastor? Bien, creo que, Marco, este es un tema de doctrina. Seguramente ese pastor está en un lado distinto de la fe en el sentido de que tal vez esté abrazando el arminianismo o decididamente es arminiano. Y es una discusión que debe llevarse con la mayor altura y el amor posible, porque es muy probable que estemos frente a un hermano en la fe. Y siendo un hermano en la fe, nosotros no mal haríamos en enemistarnos con él o en provocar un conflicto innecesario con ese hermano. Si nos da la oportunidad, pues argumentemos, porque en última, este convencimiento lo da es el Señor. He notado que casi siempre quienes tienen preocupaciones por porque nosotros creemos en la perseverancia de los santos, es por el tema de la santidad. Casi siempre dicen que nosotros al abrazar esta doctrina de la perseverancia de los santos, es decir, que la salvación no se pierde, descuidamos los aspectos relacionados con la santificación personal. Y no es cierto, sino que por el contrario, esta doctrina es un impulso a la fe para nosotros poder realmente continuar en la lucha por la santificación. Porque entendemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, yo creo que es lo contrario. Y como te digo, si se genera un conflicto, es mejor evitarlo. Es mejor evitarlo porque vamos a perder el hermano aunque podamos ganar la discusión. Y eso creo que entras en el tema más apologético que en el tema de consejería bíblica. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta hasta acá? Bien, vamos a compartir pantalla. Pastor, Adelante, Ferna. buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermano. Gusto saludarte. Igual, igual. Pastor, tengo una pregunta. Bueno, usted Adelante. sabe que yo soy muy preguntón. Eso está bien, eso está bien. Este, bueno, una pregunta clave es, ¿qué tan estrecha, pastor, tiene que haber? O sea, ¿qué tan estrecha debe ser la relación o puede existir la relación entre el consejero y el aconsejado? O como consejero tiene que haber ciertos límites con respecto al aconsejado. Sí me hice entender a la pregunta. Sí, sí, perfecto. De eso habíamos hablado un poco, pero evidente como no estabas, creo que es bueno volverlo a tomar. Sí tiene que haber empatía, pero la empatía no es llorar desconsoladamente y sin control con el que llora, porque la Biblia cuando habla de llorar con el que llora, marca como un parámetro de compasión, es decir, llorar con los que lloran y reír con los que ríen es para actuar a favor de aquella persona que lo necesita. Eh, digamos que
Cuando nosotros entramos en una relación demasiado estrecha, puede darse el caso de que la persona sea poco eficiente en en la, en la forma como se acerca a a la persona. Tal vez no pueda dar un buen consejo si está demasiado cercano, si está involucrado. De hecho, hay, hay personas que recomiendan que algunos tipos de consejería sean asumidas por otra persona. Casos cuando son muy puntuales, por ejemplo, el esposo aconsejando a la esposa o, o cuando ya son hijos mayores con hijos también, a veces es mejor que esa consejería la de otra persona porque puede ser más objetivo bíblicamente hablando. Se puede encargar. El consejo de un padre siempre es bueno, pero muchos hijos y sobre todo en ciertas edades parece que no le hacen tanto caso a su padre como que lo diga otra persona. Pasa como el caso de la iglesia, cuando un pastor predica un tema, puede que las personas algunas veces no lo reciban de buena manera. No obstante, otros puede darse el caso de que otro pastor llegue y predique exactamente lo mismo y sea recibido de buena manera por la congregación. Entonces, digamos que puede darse el caso de de que es mejor que un consejero capacitado externo pueda manejar algunos problemas cuando hay demasiada cercanía. Eso es saludable. Yo creo que se nos ha ido el tiempo. Creo que es Miguel. Miguel, tienes una pregunta, Miguel, o un comentario. Adelante, Miguel. Vamos a abordarlo de una vez porque creo que ya se nos ha ido el tiempo de este último contenido. Noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Amén, Miguel. Muchas Eh, gracias. la pregunta sería directamente es por la escritura que recomendaron de leer para la cuestión esta del examen. Y hay una parte de la lectura que fue lo que de pronto entendí, que un cristiano que quiera tomar el oficio de consejero fuera de ser ministro está atentando contra la autoridad de Jesús, en el sentido de que, según expresa el autor del libro, que no se me escapa ahorita, Jay quien Adams. está quien está llamado o tiene de pronto la autoridad de pronto y la responsabilidad ante Jesús de aconsejar es el pastor, porque es el que de pronto cumple con las cualidades de un consejero. Y dice que o sea, sabemos que hay dones, hay talentos que el Señor repartió en la iglesia, que puede darse un momento un consejo, pero en sí la responsabilidad directa es sobre el pastor. En caso de que un cristiano quiera hacer el oficio o aconsejar fuera de autoridad del pastor en una iglesia local, es considerado como rebeldía. Miguel, depende el caso. Digamos que no podemos ir en contra de lo que la misma Biblia dice. Acuérdate de Mateo 18. Esa parte yo la leí del libro de Adán. Y obviamente no todos los autores sobre consejería están en la misma ruta. A mí me parece interesante en qué sentido. Mateo 18 afirma que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Ese caso es un caso de consejería. Disciplina, sí, pero es un caso de consejería. U otro que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. No necesariamente el pastor
lleva la carga de todo el mundo. Y creo que el propósito de Adam aquí es marcar muy puntualmente donde hay casos que son de consejería específicos para que nosotros los ministros lo llevemos. ¿Como cuáles? Es que cada caso es particular, casos graves, Ujú. casos de conflictos graves, casos que pueden generar una división, casos que atentan contra la vida de una persona, casos complicados y que requieren autoridad pastoral, no me cabe la menor duda. Los pastores estamos obligados a manejar esos casos. Y si otro hermano eh, hablando coloquialmente, se mete por otro lado y quiere dar un consejo allí, en ese caso yo creo que es rebeldía. Yo creo que no puede hacer. Ok, Y, y te lo digo porque te recuerdo algo que narré aquí en esta clase, en estas clases, el caso de la hermana que la vi con una cantidad de libros sobre consejería. Yo la veía que llegaba con los libros y los libros de consejería y de pronto un día cualquiera detecto la situación y la confronto, le digo, ¿qué haces con ese poco de libro de consejería? ¿Estás tomando un diplomado o algo? Me dice, no, pastor, estoy preparándome para ser consejero. Y me la quedo mirando y le digo, tú no vas a ser consejera acá. No, pastor, ¿y por qué? No, no, no estás capacitada para eso. Esa no es tu labor. Me quedó mirando con los ojos así. Pero fíjate, yo pensé que se iba a ir de la iglesia, pero se quedó en la iglesia. Y después reconoció, dijo, no, pastor, tiene razón, tiene razón. Yo no estoy capacitada para ese tema de la consejería bíblica. Entonces, yo creo que hay hermanos dotados, como los que hablan en Renihan, en edificación y belleza, hermanos capaces que dan un buen consejo. También en el libro de Adams, él recomienda que la consejería no la dé uno solo, ni en ningún caso. Ese, exacto. caso- ese tema, Miguel, a mí me parece interesante porque uno de estos hermanos dotados puede estar al lado de uno en una consejería. Si es un hermano discreto, un hermano piadoso, un hermano o una hermana que maneje situación, que maneje muy bien la consejería bíblica. Hombre, esa persona es valiosa en una consejería y que en última tenga esa capacidad de restaurar también, que Dios le haya puesto ese amor. Fantástico, fantástico. Esa persona puede estar al lado. Pero casos de autoridad, los pastores. Ok, sí, ahí ya me quedó clara el argumento del autor. Y, y el comentario que iba a hacer algo sobre, usted comentó que la consejería bíblica a veces quiere guiarse más por la conducta del aconsejado, de cómo tratar de cambiar sus aspectos. Y es parecido como algo que yo le critico a los médicos actuales, de que ellos tratan los síntomas de la persona, tratan los síntomas de la enfermedad, cuando tratan la calidad de vida del paciente. Entonces hay algo como cierta similitud. De pronto las conductas serían las consecuencias del pecado, de lo que está haciendo la persona. Y en este caso la sintomatología de la enfermedad, pues es lo que trata el médico y lo que quiere, o lo que trata el médico y lo que usted comenta que hay que tratar de evitar la sintomatología que viene siendo la conducta e ir a la raíz del problema, que generalmente es un pecado. Sí, sí. Entonces ese sería el comentario que iba a hacer. Miguel, muchísimas gracias. Y eso es totalmente cierto. Eso es lo que veníamos hablando. Tenemos que enfocarnos en qué decimos. Por favor, luchemos en contra de las respuestas simplistas en la consejería. Y acuérdense que respuesta simplista no necesariamente es una respuesta corta. Hay respuestas cortas que son más contundentes que una perorata de palabras sin ningún sentido, sin ningún significado. Las palabras orientadas o dadas por el Señor son maravillosas y son eficaces.
Pensemos en el caso de Timoteo, perdón, de Nicodemo cuando llega al huerto a visitar al Señor Jesús de noche, Juan capítulo 3. ¿Qué vemos allí? Bueno, un hombre que le dice, Señor Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesús corta inmediatamente la conversación, porque no era relevante el saludo y toda esa introducción. Nicodemo, de cierto te digo, te es necesario nacer de nuevo, de una. Nosotros no podemos detener. Y Nicodemo, entendiendo la importancia, lo vital de esta conversación, toma la conversación por donde es, inmediatamente. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Y la gran enseñanza vendrá cuando dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo de Dios. Entonces, aquí vemos cómo una consejería debe apuntar a lo que es realmente importante, a la relación de Dios con los aconsejados. Nosotros debemos buscar esa restauración, debemos perseguir eso, que los aconsejados le den verdaderamente gloria a Dios en todo lo que hacen. Creo que hay tiempo para una pregunta más. Hola, Pastor. Más que una pregunta, un comentario del ejemplo que usted acaba de poner con respecto a Nicodemo y el Señor Jesús. Y es que en medio de una consejería, si bien es cierto, hay que tener amor, hay que tener paciencia, hay que tener, en fin, todos aquellos atributos que faciliten, por decirlo de alguna manera, el consejo en ese momento. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es el tema de que hay que ser totalmente sinceros y cero hipócritas. ¿Por qué digo esto? Que recuerdo cuando el Señor Jesucristo estaba amonestando a los fariseos y uno de los escribas se ofendió y le dijo, Señor, con lo que dices también nos ofendes a nosotros. Y el Señor no le dijo, oh sí, escriba, perdóname, no quise ofenderlo. Todo lo contrario. ¿Qué dice? Ustedes, escribas y fariseos hipócritas, es decir, también les dio a ellos la amonestación. Obviamente, el tema de la ofensa ya hace parte del corazón pecaminoso del hombre, es decir, el que se siente ofendido, en vez de sentirse confrontado, tergiversa el mensaje o el consejo o la amonestación en este caso, y en vez de sentirse amonestado, se siente ofendido. Sin embargo, nosotros en la consejería, con todo el dolor del alma, si el aconsejado se ofende, pues que se ofenda, pero la idea de la consejería es resaltar la verdad la sinceridad ante todo. Así es. Y otro asunto, Jonathan, que creo que va unido a ese, es que uno de las cosas que se debe evitar en la consejería es la pérdida de tiempo. Miren, uno entiende porque uno mismo sufre dolor y hay personas que necesitan desahogarse, llegan con situaciones, con llanto y nos mostramos abiertos. Pero una vez superado esa primera parte de la conexión, del llanto, de la necesidad, hay que dejar el tema claro. Hay personas que empiezan a girar sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo, y esto, y esto. Y hay un momento en que usted como consejero deberá decir, hermano, un momento, ¿cuál es el asunto de consejería? No, lo que pasa es que yo, no, eso ya me lo ha dicho 3 veces, ese no es el problema. Diga cuál es el asunto de consejería, a dónde quiere llegar con eso, hacia dónde va, o qué pretende con esta consejería. Porque ya alguna vez me comentaba
Me comentaba un pastor en un curso sobre disciplina eclesiástica, no sobre consejería, pero estos temas van muy unidos. Y dice que llegó un hombre, parece que había sufrido no sé qué tipo de situación en su juventud, y ya habían pasado algunos años, y llegó, lloró un rato, en fin. Al final, cuando ya habían pasado casi una hora, el pastor le dijo, mira, tenemos una hora con este asunto y estás dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo tema, no avanzamos. Si tú realmente deseas avanzar en esta parte, requiero que me digas esto. Ya él había hecho un diagnóstico. Uno en consejería casi siempre tiene su libretita al lado de la Biblia. Y ya él había tomado unos apuntes y le dijo, no, mira, esto, necesito avanzar en esto. Entonces, cuando empezaron a tratar ya los asuntos muy particulares de aquella consejería, fue que pudieron avanzar. Y él decía, en menos de media hora pudimos salir ya del asunto. Pero duró, me dice el que casi la hora en otro tema, porque no se habían ocupado de lo importante. Entonces, eso es importantísimo, llevar la consejería al punto que es necesario aconsejar. Eso es importante. Sin pasar por alto que obviamente muchas personas que llegan con cuadros casi histéricos, pues tienen que llorar, tienen que ser ayudados allí, pero no todos los casos son iguales. Mario, adelante. Hola, pastor, bendiciones. Gracias, mi Saludos hermano. a todos el grupo. Pastor, tengo una pregunta. ¿Cómo abordar, por decir, el tema de que como consejeros debemos de tener un límite hasta dónde escuchar, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender, porque a veces llega la persona, sea un amigo, sea un conocido, y quiere ser escuchado, ¿verdad? Para descargar todo lo que no ha podido hablar con otra persona, pues, entiendo el caso. Pero resulta que habla y habla, entonces llega el momento donde ya tú quieres como que tomar parte de la conversación y pues exponer las verdades bíblicas y le citas un pasaje y te corta y sigue, hable y hable. Porque, pues como lo he comentado en otras clases, pues no soy un consejero, pero a veces le toca a uno con los amigos de trabajo, conocidos de muchos años, pero tenemos un caso en particular, mi esposa y yo, de una amiga de ella que viene acá y eso habla y habla, pero ¿tú qué dices? Entonces, bueno, mira la Biblia, pero y no te deja hablar en ningún momento. Entonces, ¿hasta qué, hasta qué límite puede ser uno permisivo con eso? Por decir, yo he tomado la decisión pues de que me voy y los dejo allí porque ya no hay nada que hacer, no deja hablar. Mm, ¿Qué consejo, o sea, qué me diría usted acerca de eso? Yo creo que lo que acabamos de hablar ahora, el tema es saber cortar el tema. Y creo que hay ocasiones en que hay que cortarlo de manera radical. Un momento, espera, no, espera, no puedes seguir hablando porque es que la consejería no puede ser un monólogo, ni del que habla, ni del ni del que aconseja, ni del que recibe el consejo. No puede ser un monólogo en ningún momento y todos tienen límites. Alguna vez escuché, y me parece interesante, que las consejerías no complejas, es decir, que sobre temas de decisiones no deben pasar de una hora. Hay consejerías más complejas, pero hay consejerías que realmente poner tiempo. Hay consejerías que se van a prolongar, eso es inevitable, por la complejidad, por las consecuencias, por todo lo que implica. Pero hay que poner límites. Incluso uno mismo, como pastor o como pastores, uno puede tener situaciones que se pueden
que se pueden prolongar un poco, pero que no son tan complejas. Ponle tú que llegue alguien un sábado y te toca predicar el domingo temprano o te toca la escuela dominical. Te llega un momento, y eso se lo aprendí a un pastor amigo, en que uno le toca decir, ¿sabe qué? Tengo que descansar para mañana, tengo que prepararme y ya no podemos seguir, seguimos después. Y el aconsejado debe tener la madurez para entender que es así, porque tú no te puedes, y los que estamos sirviendo en púlpito, sabemos cuán temprano hay que levantarse. Ponle tú, ¿qué tal acostarse a las 3 de la mañana para levantarse a las 5 para seguir repasando las notas? No vas a rendir, ¿no? Seguramente el sermón va a tener poca claridad. Hay que tener disciplina con uno mismo, pero también, si somos consejeros, si estamos en el ministerio, tenemos que hacer entender que tenemos disciplina para muchas cosas. Y esto es importante, Mario, en nuestra propia vida. Sí. Mis hermanos, vamos a dejar hasta acá. Yo quiero agradecerles por este tiempo que hemos podido compartir. Gracias por los aportes tan valiosos. Damos gracias a Dios que han quedado grabados esos aportes. Esta es la última asignatura del año y regresamos, Dios mediante, en 2024, en enero de 2024, con una asignatura nueva. Ya le estaremos comunicando a través de Jonathan y el equipo de trabajo del SRL Barranquilla. Entonces, era lo que quería compartir. Vamos a orar para despedirnos.